Hola, ¿qué tal? En este video vamos a mostrar la solución analítica de un marco hiperestático utilizando el método de las rigideces. Para ello tenemos el marco de una sola crujía que tiene una longitud de 5 metros, una altura de 2 metros. El elemento AB tiene una rigidez del doble que el elemento BC, al igual que el elemento CD también tiene una rigidez a flexión del doble. En los nodos A y D tienen apoyos. El nodo A está empotrado, el nodo D es un apoyo simple. Este marco tiene una carga uniformemente distribuida en el elemento BC de 60 kN sobre metro, además de que en el nodo B o en la cabezal del marco está actuando una fuerza horizontal de 90 kN actuando hacia la derecha. Lo primero que debemos hacer en el método de las rigideces es identificar los grados de libertad que posee la estructura. En particular, cuando nosotros trabajamos con marcos rígidos, partimos de la suposición que todos los elementos no van a cambiar de longitud, es decir, vamos a despreciar los cambios de longitud debido a fuerzas axiales. Si es así, estas estructuras como los marcos que en cada nodo deben de tener 3 grados de libertad, puesto que hay fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momentos flexionantes, vamos a despreciar todas aquellas fuerzas que provoquen su cambio de longitud. En otras palabras, la columna AB y la columna CD no se van a alargar ni a cortar. Eso quiere decir que los grados de libertad verticales en los nodos B y C los podemos despreciar, al igual que el nodo B y el nodo C se van a desplazar la misma cantidad horizontalmente, puesto que este elemento no se va a alargar ni a cortar. Por lo tanto los dos nodos se mueven la misma cantidad, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Con estas simplificaciones notaremos que los grados de libertad relevantes que quedan en la estructura solamente son tres: el giro en el nodo B, el giro en el nodo C y el desplazamiento del cabezal del marco o del elemento BC, como lo quieran ver. Aquí numeré los grados de libertad 1, 2 y 3, como los pueden ver. Una vez que identificamos los grados de libertad, sabemos que la estructura con la que vamos a trabajar me va a dar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Las incógnitas van a ser la rotación en el nodo B, la rotación en el nodo C y el desplazamiento horizontal del cabezal. Notarán que en el nodo D hay un giro. Puede girar el nodo D debido a la condición de apoyo. Sin embargo, nosotros ya sabemos cuánto vale el momento en el nodo D. El momento en el nodo D es igual con cero. Si nosotros quisiéramos incluirlo en los grados de libertad, lo podemos hacer. Eso me va a dar un sistema de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, pero la cuarta ecuación resulta irrelevante, puesto que ya sabemos que el momento en ese nodo debe de valer cero. Sin embargo, si nosotros la incluimos, pues podemos conocer cuánto vale la rotación en D. Como de manera general siempre vamos a excluir aquellos grados de libertad en donde de antemano conocemos la fuerza asociada, pues este va a ser el caso. Por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta ese cuarto grado de libertad que podría ser la rotación en D, y nada más vamos a trabajar con los tres que ven ustedes en la imagen. Bueno, una vez que identificamos los grados de libertad, debemos de restringirlos. Para ello, lo que vamos a hacer es colocar un empotramiento en el nodo B que impide el giro o grado de libertad 1, otro empotramiento en el nodo C asociado con el grado de libertad que está impedido ese giro, y además ponemos aquí un apoyo que estoy marcando con el cursor para que quede bien claro que no hay desplazamientos laterales. Una vez que nosotros colocamos estos apoyos a mi estructura original y está sujeta a las cargas distribuida y a la carga de 90 kN hacia la derecha, este marco cumple con las condiciones de continuidad geométrica en los nodos, es decir, nosotros sabemos cuánto valen el giro en el grado en el nodo B, el giro en el nodo C y el desplazamiento lateral. Todos ellos valen cero, puesto que los restringimos. Cuando nosotros hacemos esas restricciones en los grados de libertad, alteramos la condición inicial del marco, y lo que estamos alterando es el equilibrio, es decir, este tercer marco que yo dibujé comparado con el primero, el tercero no cumple con la condición de equilibrio en los nodos B, C, ni de fuerzas horizontales. ¿Cuáles son esas condiciones de equilibrio? En el nodo B, la suma de los momentos debe de ser cero. Es decir, si yo sumo el momento de B hacia A más el momento de B a C en el marco original,
esta suma debe de darme 0. En el nodo C, si yo sumo el momento de C a B más el momento de C a D, debe de dar 0 y horizontalmente la suma de fuerzas también debe de ser 0. En cambio, en el tercer marco que tiene restricciones, estas condiciones no se cumplen debido a las restricciones contra los desplazamientos. Es por ello que ahora vamos a calcular las fuerzas que provocan el desequilibrio partiendo con los momentos de empotramiento. Reciben este nombre dado que los nodos B y C del elemento viga han sido empotrados, por lo tanto necesito calcular cuánto valen los momentos debido a esta condición de apoyo. Para ello nos valemos de una fórmula de un modelo que es una viga simple con dos empotramientos y una carga uniformemente distribuida. Los momentos en los empotramientos valen omega L cuadrada sobre 12 o WL cuadrada sobre 12, siendo W u omega la carga distribuida, L la longitud del elemento. En particular, debido a que la carga está actuando verticalmente hacia abajo, el momento en el nodo B va a ser un momento negativo debido a la configuración deformada que adquiere el elemento, y el momento de empotramiento en el nodo C es un momento positivo. Aquí están los valores de cada uno de ellos. El momento de B a C vale menos 125 kN metro y el momento de C a B vale 125 kN metro. Las dos columnas no tienen momentos de empotramiento puesto que no hay ningún tipo de carga perpendicular al eje del elemento, por lo tanto no hay flexión, no se deforman y no dan origen a momentos de empotramiento. Aquí están puestos los momentos de empotramiento en los nodos asociados con los grados de libertad 1 y 2, se los acabo de mostrar. La fuerza horizontal en este caso es muy fácil calcular la reacción en el apoyo, es decir, la fuerza horizontal en el apoyo simple, debido a que estoy restringiendo el desplazamiento vertical. Como solamente hay una fuerza horizontal y está aplicada en el cabezal del marco, entonces la reacción en el apoyo para impedir los desplazamientos horizontales pues es directamente de 90 kilonewtons. Muy bien, entonces estas fuerzas que están dibujadas en este último marco son las fuerzas de desequilibrio que se originaron por haber restringido los grados de libertad 1, 2 y 3. Bueno, a continuación, lo que vamos a tratar de hacer con el método de las rigideces es devolverle la condición de equilibrio original que tenía el marco. Para ello, nosotros debemos de notar y observar que la fuente de desequilibrio fue que impedimos el giro en el nodo B, impedimos el giro en el nodo C e impedimos el desplazamiento horizontal del marco. Entonces, para restituir el equilibrio y encontrar de qué tamaño tienen que ser la rotación en B, la rotación en C y el desplazamiento lateral para que el marco esté en equilibrio, nosotros vamos a aplicar desplazamientos unitarios. Si conociéramos de entrada el valor de los desplazamientos, el problema estaría resuelto. Sin embargo, como no los conocemos de entrada, lo que podemos hacer es suponer desplazamientos y fuerzas provocadas por esos desplazamientos unitarios y después por el principio de linealidad vamos a encontrar cuánto valen los desplazamientos reales. Entonces, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es aplicar desplazamientos unitarios y vamos a empezar en el orden que numeramos a los grados de libertad, empezando con el grado de libertad 1, que es un giro. Entonces, en el nodo B vamos a aplicar un giro unitario en la dirección positiva. Recuerden que en este método tenemos la convención de que tanto los giros como los momentos son positivos en la dirección de las manecillas del reloj. Con ello, el marco va a adquirir la configuración deformada que ven ahí y debemos de aplicar aquí los conceptos de rigideces. En particular, si yo estoy trabajando con un desplazamiento angular, voy a aplicar los conceptos de rigidez angular y el modelo con el que voy a trabajar es articulado empotrado para la viga y articulado empotrado para la columna. Nosotros sabemos que el factor de rigidez angular para estos modelos vale 4EI sobre L en el nodo que gira, y debido a que el otro extremo está empotrado hay un factor de transporte de 1/2, haciendo que la rigidez en el otro extremo sea de la mitad, es decir, 2EI sobre L. Entonces, además aquí también estoy poniendo la dirección que van a tener estos momentos. Vean que todas estas flechitas están en la dirección positiva y calculamos o ponemos aquí los factores de rigidez como les decía. Observando que la rigidez del elemento
vertical de la columna es de 2EI. Entonces aquí por eso queda 4 por 12i sobre L. ¿Sí? Y 2 por 12i sobre L para la columna, y para la viga queda 4i sobre L y 12i sobre L. Estos grados de libertad están asociados con los desplazamientos angulares, es decir, en el nodo 1 tengo aquí las fuerzas provocadas por este desplazamiento unitario. Recuerden que aquí podemos utilizar la ley de Hooke, fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. Estas rigideces, cuando se multiplican por un desplazamiento unitario, son momentos. Son los momentos en este nodo B cuando yo apliqué un giro en B. Sin embargo, podemos ver que en el otro nodo también hay un desplazamiento, bueno, no hay desplazamiento angular, pero sí hay una rigidez angular que se traduce en un momento cuando yo lo multiplico por ese desplazamiento unitario. Y rigidez angular está asociado con el grado de libertad 2, pero no perdamos de vista que este marco también puede desplazarse lateralmente. Entonces necesito calcular la fuerza horizontal asociado con el grado de libertad 3 o el grado de libertad horizontal o desplazamiento horizontal. Para ello lo que nosotros debemos hacer es calcular la fuerza cortante en la columna. ¿Cómo calculamos la cortante en la columna? Sumamos los dos momentos en los extremos, sería 8 tercios más 4 tercios son 12 tercios o 4 enteros, y lo divido entre la longitud de la columna, que son 3 metros. De ahí es de donde salen estos valores de 4i sobre 3. Ahora, las direcciones de las flechas, ¿por qué van así? Porque es la cortante en la columna de la izquierda. Vean que en los momentos, en los extremos, ambos van en dirección positiva o en el sentido de las manecillas de reloj. Y observen que estas flechas, tanto en el cabezal como en la reacción en el nodo A, ¿sí?, están provocando un par que va en dirección contraria a las manecillas de reloj, que está equilibrando la acción de cortante en el marco. Bueno, como ya no hay ninguna otra barra asociada al nodo que está girando, que es el nodo B, pues ya hemos encontrado todos los coeficientes de rigidez asociados con este desplazamiento. Entonces, fijamos el nodo B, ¿sí?, lo volvemos a fijar y liberamos el siguiente grado de libertad, que es el giro en el nodo C. Vean que aquí quité este empotramiento para que quede claro que estoy liberando el giro. Aplico una rotación unitaria en ese nodo y nuevamente recuerdo el concepto de rigidez angular para el modelo articulado empotrado, que lo voy a aplicar en la viga, y articulado en la columna de la derecha. Para la rigidez angular en el nodo que gira del modelo articulado empotrado es 4EI sobre L. Hay un factor de transporte de un medio. En el otro extremo vale 2EI sobre L. Y para la columna, el factor de rigidez angular para el modelo doblemente articulado es 3EI sobre L. Pero recuerden que la rigidez a flexión de la columna es 2EI. Es por ello que aquí me sale 6EI sobre 3. Ahora debemos de calcular la fuerza horizontal asociado con el grado de libertad 3. ¿Por qué? Porque esta rigidez y esta rigidez están asociados con el grado de libertad 2. Esta rigidez está asociada con el grado de libertad 1. Me falta encontrar la fuerza asociada con el grado de libertad horizontal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues calculando la fuerza cortante en la columna. Vean que solamente se deformó esta columna, entonces la única cortante horizontal que es relevante para el grado de libertad que yo estoy trabajando es la de la derecha. Entonces sería 6EI sobre 3, que es la longitud de la columna, me daría 6EI sobre 9. Nuevamente la dirección de estas flechas obedece a que estoy equilibrando a este momento positivo que estoy marcando aquí con el cursor. Como ya no hay ningún otro elemento asociado con el nodo C que se vea afectado por el desplazamiento angular, entonces paso a aplicar el último desplazamiento asociado con el grado de libertad 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Volvemos a fijar el nodo C contra desplazamientos angulares y quito el apoyo que impedían los desplazamientos laterales. Si es así, entonces la figura que obtenemos es la que ven ustedes en pantalla, en donde están empotrados los dos nodos, el B y el C, y como ya quité la restricción contra el desplazamiento horizontal, el marco ya se puede desplazar horizontalmente y el desplazamiento que estoy aplicando es unitario. Recuerden que estamos despreciando los cambios de longitud, es decir,
lo que se desplaza horizontalmente el nodo B es lo mismo que se desplaza horizontalmente el nodo C. Ahora, las deformadas que adquieren las columnas, tanto la izquierda como la derecha, son las que ven ustedes aquí en la pantalla. Como estoy aplicando un desplazamiento lineal, ahora voy a utilizar el concepto de rigidez lineal para el modelo doblemente empotrado, que es en la columna de la izquierda, y el modelo empotrado articulado para el modelo de la derecha, la columna de la derecha. Para el modelo doblemente empotrado, la rigidez lineal es 6EI sobre L, pero como la rigidez a flexión de la columna es el doble, de ahí es de donde sale el factor 12EI sobre 9. Para la columna de la derecha, para el modelo articulado empotrado, la rigidez lineal es 3EI sobre L, debido al que tiene un factor de rigidez a flexión de 2, de ahí sale 6EI sobre 9. Estos dos coeficientes de rigidez, los superiores, están asociados con momentos, aquí están las flechas, es decir, están asociados con el grado de libertad 1 y el grado de libertad 2. Me falta calcular la fuerza horizontal asociada con el grado de libertad 3. Aquí en particular observen que las dos columnas se están deformando. Es decir, para calcular la fuerza cortante horizontal, que es la relevante para el grado de libertad 3, necesito calcular la cortante de la columna de la izquierda y sumarla con la cortante de la columna de la derecha, y de esa manera sacar la cortante de entrepiso, si lo quieren ver así, que va a estar asociado con el grado de libertad horizontal. Para ello, para la columna de la izquierda sería 12 novenos más 12 novenos son 24 novenos, dividido entre la longitud del elemento sería 24 sobre 27. Vean que aquí las flechas me están provocando un momento negativo, entonces lo voy a equilibrar con un par de fuerzas que me provoquen un giro en el sentido de las manecillas del reloj. La primera contribución de la cortante de la izquierda es 24 sobre 27 EI. Para la cortante de la derecha sería 6 EI sobre 9, después sobre la longitud, que sería sobre 3, y me daría el origen del 6 sobre 27 que tengo aquí. Lo sumo y la cortante total que aportan las dos columnas en la dirección horizontal es de 30 EI sobre 27. Ya teniendo estas coeficientes de rigidez de todos los grados de libertad, yo ya puedo escribir las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, recuerden que son expresiones que me van que tienen origen en los grados de libertad que nosotros tenemos. Tenemos nosotros dos grados de libertad angulares y un grado de libertad horizontal o lineal. Eso quiere decir que la primera ecuación de equilibrio va a estar asociada con el grado de libertad 1, que es en el nodo B. Entonces esa primera ecuación de equilibrio va a decir suma de momentos en el nodo B es igual con 0. La segunda ecuación de equilibrio va a estar asociada con el grado de libertad 2, que es un desplazamiento angular. También va a ser una suma de momentos igual con 0, pero en este caso en el nodo C. Y la tercera ecuación de equilibrio va a estar asociada con el desplazamiento lateral. Y se puede escribir o interpretar como suma de fuerzas horizontales o suma de fuerzas en X es igual con 0. Entonces escribimos estas ecuaciones de equilibrio. ¿Y cómo las vamos a escribir? Primero, suma de momentos en B. Recuerden que aquí vamos a recordar el concepto de fuerza provocada por rigideces y desplazamientos. La fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Noten que en las figuritas que ven ustedes aquí en pantalla de los tres marcos deformados, estos son coeficientes de rigidez. Todos ellos son rigideces. Y tengo los desplazamientos también. Entonces, rigidez por desplazamiento me da fuerza. En el nodo B, en el primer marco, ¿hay momentos en el nodo B cuando giró B? Sí. Vale 8 EI tercios más 4 EI quintos. ¿Sí? Y esa rigidez está multiplicada por teta B porque la provocó teta B. Ahora, en el nodo B, en el segundo marco, ¿hay coeficiente de rigidez? Sí, vale 12i sobre 5 por teta C. Recuerden, rigidez por desplazamiento. Y en el último marco hay momento en el nodo B, sí. Nada más se deformó la columna, entonces vale menos 12i sobre 9 por delta. Además que la ecuación de equilibrio, eso me pasó a explicarlo al principio, debe de iniciar con el origen del problema que tiene el marco, es decir, esta ecuación
hay que agregarle el momento de desequilibrio. Recuerden que el momento de desequilibrio lo habíamos calculado en el nodo B como menos 125, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos todas estas expresiones, vamos a encontrar los valores de teta B, de teta C y de delta que me van a dar la condición de equilibrio que es la que yo quiero que tenga el marco. Lo mismo vamos a hacer pero para el nodo C partiendo de el momento de desequilibrio, en este caso 125 kilonewtons positivo. Estamos manejando, recuerden, positivo la dirección de las manecillas del reloj. Y después vamos a sumar todos los otros momentos que hay en el nodo C. Aquí tengo rigidez 2EI sobre 5 por el desplazamiento, en este caso el desplazamiento unitario, pero lo debemos de multiplicar por el teta B que queremos encontrar. Después en el otro marco deformado, en el mismo nodo C, los coeficientes de rigidez son 4 quintos más 2 enteros por teta C. Y finalmente del último marco sacamos que el momento en el extremo, en el nodo C, vale menos 6i sobre 9 por delta. Aquí está. Y la última ecuación de equilibrio está asociado con suma de fuerzas horizontales o suma de fuerzas en X, tomando como positivo la dirección hacia la derecha. Y partimos con la fuerza de desequilibrio, que es de menos 90, la horizontal. Y después vamos a sumar todas las fuerzas horizontales que aparezcan en los marcos. En el primer marco aparece 4i sobre 3, negativo, aquí está. ¿Quién provocó esta fuerza? La provocó la rotación teta B. Recuerden, rigidez por desplazamiento siempre es fuerza. En el siguiente marco sería menos 6i sobre 9 o también pudimos haber escrito menos 2 tercios ei por teta c. Vean que aquí el desplazamiento que provocó esta fuerza es teta c, y en el último marco la fuerza ya es positiva y vale 30 EI sobre 27 por delta. Aquí está. Recuerden, cuando estén construyendo sus ecuaciones de equilibrio y lo pasen a forma matricial, deberán encontrar que todos los elementos de la diagonal principal son positivos. Si no dan positivo, quiere decir que algo se está tomando mal al momento de encontrar el valor de los coeficientes. Además, la matriz es cuadrada y es simétrica. Aquí está expresada las ecuaciones de equilibrio en forma matricial, que son las que nosotros vamos a resolver para encontrar los desplazamientos teta B, teta C y delta. De esta expresión les recuerdo que estamos trabajando con el método de las rigideces. ¿Por qué? Porque estoy calculando la matriz de rigideces. Todos estos son coeficientes de rigideces. También este método se llama método de los desplazamientos, puesto que las incógnitas en mi sistema de ecuaciones de equilibrio son desplazamientos precisamente. Resolvemos el sistema y vamos a encontrar los desplazamientos. La rotación en B es de 122.87 sobre EI positiva. Eso quiere decir que el nodo B está girando en el sentido de las manecillas del reloj. El nodo C está girando en contra de las manecillas del reloj y con un valor de menos 9.1 sobre EI. Y el marco se desplaza horizontalmente hacia la derecha, puesto que el desplazamiento es positivo y vale 222.98 sobre EI. Una vez que nosotros conocemos los valores reales que deben de presentarse en el grado de libertad 1, 2 y 3, el siguiente paso es calcular los momentos que reciben un nombre muy particular. Son momentos correctivos, ya que su función es corregir el desequilibrio que está originado en el marco debido a las restricciones. Aquí están las restricciones, recuerden, empotramientos en ambos nodos y una restricción contra desplazamientos horizontales. Entonces vamos a calcular momentos correctivos. ¿Y en dónde vamos a calcular los momentos correctivos? En todos los extremos de las barras. Los momentos correctivos se escriben con letras M minúscula y vamos a iniciar, por ejemplo, recuerden, aquí en las figuritas no les puse los nodos, pero este es el nodo A, B, C y D. Y voy a empezar con el momento correctivo de A hacia B. Para encontrar las expresiones de los momentos correctivos, vuelvo a recordar que momento o fuerza, como lo quieren ver ustedes, es igual a rigidez por desplazamiento. Entonces, en las tres figuras que ven ustedes aquí, donde están asociados los desplazamientos y las restricciones, voy a buscar de A hacia B cuáles son los coeficientes de rigidez que aparecen y qué desplazamiento fue quien lo provocó. Por ejemplo,
Veamos esta expresión. Momentos correctivos de A a B. De aquí para arriba. Sería 4EI sobre 3 por teta B en este marco. En el siguiente marco no hay momento correctivo puesto que no hay coeficiente de rigidez. Y en el último sí hay y vale menos 12EI sobre 9 por delta. Como nosotros ya conocemos los valores de teta B y delta, simplemente los sustituimos de aquí y encontramos el valor del momento correctivo, que en este caso de menos 133.48 kilonewtons por metro. Ahora vamos con el momento correctivo de B hacia A en los tres marcos que tenemos deformados. En el primero, el momento correctivo de B hacia A es 8EI sobre 3 por teta B. Sí. En el siguiente marco no hay, puesto que la columna no se deformó. Y en el tercero sí hay y vale menos 12EI sobre 9 por delta. Aquí está. Se evalúa numéricamente y aquí tengo su valor. Ahora voy con el momento correctivo de B hacia C. Primero, en el primer elemento vale 4EI sobre 5 por teta B. Aquí está, 4EI sobre 5 por teta B. Del siguiente marco vale 2EI sobre 5 por teta C. Aquí está, 2EI sobre 5 por teta C. Y finalmente, en el último marco, vean que la viga no se deforma, mantiene su eje recto, por lo tanto no hay coeficiente de rigidez ni momento asociado con el nodo BC. Entonces, simplemente aquí sustituimos los valores y tenemos que ese momento correctivo de B a C vale 94.66. El momento correctivo de C hacia B, empezamos con 2EI quintos por teta B. Aquí está, 2EI quintos por teta B. De la otra figura, 4EI quintos por teta C. 4EI quintos por teta C. Y no hay momento correctivo de C hacia B en la tercera figura. Entonces, estos son todos, los evaluamos numéricamente y vale 41.87. Después vamos con el momento correctivo de C hacia D. Empezamos, en la primera figura no hay, en la segunda figura sí hay, la columna está deformada, la columna de la derecha, y vale 2EI por teta C. Aquí está, 2EI por, por teta B. No, aquí hay un error, perdón. Este vale 2EI por teta C. No, aquí está, 2EI por teta C, ¿sí? Y de la última figura deformada, el momento de CAD vale 6EI novenos por delta. Aquí está, 6EI novenos por delta, negativo. Lo evaluamos numéricamente y tenemos ese momento correctivo de C hacia D. Vean que no hay momento correctivo de D hacia C, puesto que en el extremo inferior de la columna de la derecha hay una articulación y por lo tanto no hay coeficientes de rigidez asociados. Entonces ya tenemos todos los momentos correctivos. Una vez que tenemos los momentos correctivos, el siguiente paso es calcular los momentos finales. Los momentos finales es la suma de los momentos de empotramiento. Recuerden que estos fueron los momentos que originaron el desequilibrio en el marco, más los momentos que los van a corregir, por eso se llaman momentos correctivos. Y también estos momentos finales siempre van a estar presentes en los extremos de cada barra. Entonces empezamos con el momento final de A hacia B, se escribe con la letra mayúscula M. El momento final de A hacia B es el momento de empotramiento de A hacia B. Vean que no hay momento de empotramiento, entonces nada más el valor que va a tener es el del correctivo, que vale menos 133.48. Aquí está. Después, momento final de B hacia A, es decir, de aquí hacia abajo, no hay momento de empotramiento, entonces solamente va a tener el valor del correctivo, que es 30.35, que es el momento que estamos reportando aquí. Después, momento de B hacia C, momento final de B hacia C. Si hay momento de empotramiento, aquí está, vale menos 125. Y a menos 125 le vamos a sumar 94.66. Hacemos eso y me da menos 30.34. Ahora,
Noten ustedes que los dos momentos en el nodo B, tanto el de B hacia A como el de B hacia C, cuando yo los sumo, ¿sí? Hago suma de momentos en B, el nodo vuelve a estar equilibrado porque la suma de los dos, pues prácticamente da cero, que fue lo que nosotros queríamos corregir. Me voy al otro nodo, al nodo C, y calculo el momento correctivo de C, perdón, el momento final de C hacia B, empezando con el de empotramiento que vale 125. El correctivo de C hacia B vale 41.87. Cuando yo lo sumo me da 166.87. Y después voy a calcular el momento final de C hacia D. El momento final de C hacia D, vean que no hay momento de empotramiento de C hacia D. Por lo tanto, solamente es el correctivo y vale menos 166.85. Observen nuevamente que los momentos en el nodo C, la suma de ellos prácticamente también me da cero, es decir, está equilibrado el nodo. Ya teniendo estos momentos finales, los dibujo en mi marco ya para que observen gráficamente que la suma de los momentos, como llevan direcciones contrarias y prácticamente el mismo valor, la suma de los momentos aquí vale 0. Algo que, repito, en el marco que nosotros teníamos restringido y sujeto a las cargas originales, notarán que los momentos aquí no valían 0, ¿sí? En cambio, después de aplicar el método de las rigideces, sí valen 0. Entonces ahora lo que me falta es calcular las fuerzas horizontales para que también haya equilibrio. Para calcular esas fuerzas horizontales, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Tanto fuerzas horizontales como verticales, porque son reacciones. Por ejemplo, ven ustedes que aquí este momento final de A hacia B es la reacción final de empotramiento o momento en este nodo, en el nodo A. Y para calcular las fuerzas horizontales, pues aplicamos el concepto de cortante. Por ejemplo, en la columna de la derecha, si yo sumo los dos momentos en los extremos y los divido entre la longitud, lo que me va a dar es la cortante. ¿Y qué dirección va a llevar la cortante? Bueno, los voy a sumar siempre. Cuando yo hablo de suma, es una suma algebraica. En este caso notarán que los dos momentos llevan direcciones contrarias. Entonces al más grande, 133.48, le voy a quitar el más pequeño. Si los dos fueran en la misma dirección, pues los voy a sumar tal y como sabemos, ¿no? Bueno, en este caso hago esta diferencia de momentos y lo divido entre la longitud, observando que el momento que va a prevalecer de estos dos es este, porque es el valor más grande, es un momento que está contrario a las manecillas del reloj. Entonces lo voy a equilibrar con un par de fuerzas que estoy marcando aquí en sentido contrario. La cortante superior se va a la parte de arriba y la cortante inferior se va a la parte de abajo de la columna, siendo esta la reacción, es decir, es una fuerza horizontal de 34.38 kilonewtons hacia la izquierda. Lo mismo hacemos con el elemento de la derecha, la columna de la derecha. Calculamos su cortante. En este caso nada más hay un solo momento. Lo divido entre la longitud. Veo que este momento va en dirección contraria a las manecillas de reloj. Entonces la fuerza cortante debe de ser un par en dirección de las manecillas de reloj. Esta flecha de abajo se va como reacción al nodo y me da una fuerza de 55.62 kilonewtons. 55.62 más 34.38 me van a dar 100 kilonewtons horizontales hacia la izquierda, pero 90 kilonewtons horizontales hacia la izquierda, que va a equilibrar a estos 90 kilonewtons que están aplicados hacia la derecha. Ahora, para la cortante vertical que me va a dar origen a las reacciones verticales en los apoyos, observamos lo siguiente. El único aporte de cortante vertical o de fuerzas verticales es este elemento viga, el elemento BC, y tiene dos acciones, una carga uniformemente distribuida y los momentos en los extremos. Entonces vamos a partir de ahí para calcular las reacciones. Primero, estas fuerzas de 150 que aparecen aquí salen de multiplicar 60 por 5, que son 300, como la viga es simétrica, está empotrada en los dos lados. Entonces se va la mitad para un lado y la mitad para el otro, 150. Después vamos a calcular la cortante vertical. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vean que este momento de 166.87
lleva dirección contraria a la de 30.35, entonces a 166.87 le quito 30.35 y lo divido entre 5, que es la longitud, para calcular la cortante debido a esos momentos flexionantes. Y vamos a encontrar que esas fuerzas que están dibujadas aquí deben de llevar la dirección que está marcado. ¿Por qué? Porque vean que aquí el momento es un momento, el mayor, es el que prevalece de estos dos, está en el sentido de las manecillas del reloj. Vean que la cortante que yo dibujé aquí es un par de fuerzas que me provoca un giro en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces la flecha de la derecha se va como reacción vertical hacia arriba para el apoyo de la derecha, y esta flechita o cortante de la izquierda que va hacia abajo se va como reacción vertical debido a la cortante al apoyo de la izquierda. ¿Sí? Aquí estoy dibujándolos, ya dándoles el valor de 27.3, que repito sale de restar 166.87 menos 30.35 sobre 5. Ahora sí, ¿cuánto vale la reacción final en estos nodos? Pues simplemente lo sumo. 150 menos 27.3 y me va a dar 122.7, y del lado de la derecha voy a sumar 150 más 27.3 y me va a dar 177.3. Noten que si yo sumo estas dos me van a dar los 300 kilonewtons verticales hacia abajo que están aplicados al marco. Bueno, con eso terminamos este ejercicio, espero que sea de utilidad. Muchas gracias.